¿Cómo está? Muy buenas noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Planeta Futuro. Ciencia, tecnología, medicina y por supuesto también noticias relativas a la pandemia. Y comenzamos inmediatamente por eso. Recuerde, sigue el calendario de vacunación. Es muy importante obtener, sobre todo en este punto, ¿no?, de la pandemia en nuestro país, con alto nivel de contagio por la variante Omicron, obtener la dosis de refuerzo. Dicho eso, son casi 13 millones de personas las que han recibido la dosis de refuerzo, o más conocida como tercera dosis. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque hay que estar muy atentos con la cuarta. Hasta ahora, más de 720.000 personas ya han recibido la segunda dosis de refuerzo o la cuarta dosis. Mencionamos todo esto porque según calendario todavía es turno de las personas mayores de 55 años que recibieron la última dosis por ahí por el 22 de agosto, ¿no? Eso va a ir aumentando, por lo tanto cada vez va a ser más la cantidad de personas de la población general que van a poder inocularse con el segundo refuerzo o la cuarta dosis. Y aquí se da un problema que muchos me preguntan además también por redes sociales y es muy válido y tiene que ver con lo siguiente: como hay muchos contagios hoy precipitados por Omicron, hay gente que dice, bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy infectado, tengo COVID-19 o tuve COVID-19 hace solamente algunos días, me dieron de alta recién hace una semana? ¿Es seguro que yo me ponga ahora, en este contexto, la vacuna? Bueno, es una pregunta muy válida y se la quisimos hacer inmediatamente a una especialista. Mire. Si yo ya he tenido COVID recientemente, debo esperar al menos 15 días antes de completar mi esquema de vacunación, ya sea dosis de refuerzo o esquema de vacunación, porque todavía estamos en el tiempo de ventana en que estamos produciendo altos títulos de anticuerpo, pero también podríamos complicar nuestra infección aguda por COVID. Por lo tanto, una vez que estemos dados de alta, esperamos al menos 15 días antes de completar nuestro esquema de vacunación. 15 días después de ser dado de alta de una infección por COVID. Y esto no solo aplica para la cuarta dosis o el segundo refuerzo, para todas las vacunas contra COVID-19. 15 días después de ser dado de alta. Esto es muy importante. Tan importante como otro tema, y cambiamos rápidamente, cambiamos de tópico porque vamos a estar hablando un poquito de algo que va a suceder en el futuro. Miren, por favor, porque esta escena es icónica, ¿no?, de los hermanos Méliès. En 1902 han pasado 120 años y es muy probable que este viaje a la Luna, una de las primeras escenas de ciencia ficción, insisto, muy icónicas del cine, se haga realidad. No porque lleguemos a la Luna, eso ya lo hicimos con el Apolo, ¿no? Pero solamente por el hecho de que vamos a impactar la Luna y posiblemente hagamos una herida en la superficie, un cráter muy importante. Esto ocurriría la primera semana de marzo, el 4 de marzo. ¿Por qué? Bueno, y ahí vamos a ver las otras imágenes. ¿Qué es lo que ha pasado? La Luna está acostumbrada a recibir impactos. De hecho, está llena de cráteres en diferentes regiones y esos son solamente huellas de rocas que han golpeado a nuestro satélite natural. Pero esta sería la primera vez que un objeto no controlado va a golpear la Luna. Estamos hablando de un cohete, de un pedazo de metal de 4 toneladas. En un comienzo, un científico, un astrónomo en Estados Unidos que está siguiendo justamente el recorrido de objetos alrededor de la Tierra, detectó este pedazo de metal y se le echó la culpa a Elon Musk, a SpaceX. Se decía que era un cohete de una de sus misiones. Sin embargo, observando mejor la trayectoria, han llegado a la conclusión de que se trata de los restos de un cohete chino que estaría golpeando entonces nuestra superficie lunar a miles de kilómetros por hora. Insisto, un tubo de 4 toneladas que va a golpear la parte que no vemos de la Luna. ¿Por qué esto nos tenía que interesar? Mire. Este pedazo de basura espacial está en órbita tal que va a chocar con la Luna el día 4 de marzo, por el lado opuesto a nosotros, el lado invisible. Este descubrimiento nos pone en alerta sobre la importancia de monitorear la basura espacial, incluso hasta órbitas lunares, en particular cuando el hombre está de nuevo buscando explorar hasta la Luna o hasta Marte o más allá. También nos llama la atención y nos pone sobre la importancia de mantener la vigilancia desde la Tierra. Hay que mantener la vigilancia desde la Tierra y en esto Chile juega un papel preponderante. Junto con la NASA, ustedes recordarán, estamos trabajando en el proyecto Atlas, ya hay un observatorio instalado, pero también muy pronto vamos a tener funcionando el Vera Rubin, cerca de Vicuña, en el norte de nuestro país, que una de sus misiones también va a ser estar observando, vigilante, un guardián electrónico que va a estar observando todas las rocas o también la basura espacial de gran tamaño en el fondo que pueda ser una amenaza para nuestro planeta. Hay que mirar arriba, como dice un poco la película esa, no mires arriba, tenemos que mirar arriba y estamos mirando arriba. Bien, avanzamos, señor director, con otra información y aquí quiero partir con una foto. Miren por favor lo que tenemos acá.
Esto se llama opavinia. Si pueden hacerle un zoom o algo así, señor director, porque lo que vemos acá parece un animal sacado de una película de ciencia ficción, o parece un animal de los Simpsons, o realmente un extraterrestre. Lo que estamos viendo acá es un animal que fue descubierto hace más de 100 años. Es lo que fue descubierto fueron sus fósiles, ¿no? Y corresponde a un registro muy antiguo del Cámbrico, digo. Estamos hablando de hace más de 400, 500 millones de años, cuando ocurrió la explosión de las formas de vida. Se le dice también cuando la evolución se volvió loca y creó toda especie o un montón de especies de animales que muchos de ellos ya no existen, pero que se dio incluso paso para este tipo de animales con 5 ojos, con una trompa. Este era como uno de los depredadores más mortíferos, ¿no?, que había en las profundidades del mar, donde nació la vida multicelular en nuestro planeta. Ahora, ¿por qué queremos mostrar esto? Porque se creía que estaba solo, se creía que era el más raro de la evolución, pero no, estaban equivocados. Ponga atención, porque en Estados Unidos, luego de recatalogar otro registro fósil, dieron y pudieron graficar otro animal que se llama, aquí está el nombre, Utaurora comosa. Otro animal también que tiene varios ojos, tiene esta trompa alargada, tiene este cuerpo también extraño, como una especie de insecto en el fondo, era muy parecido quizás a un camarón. Y ahora han podido saber entonces que el opavinia no estaba solo, este también estaba junto a él. Probablemente alcanzaron a convivir en esta etapa en que la vida estaba surgiendo. Se dice que eran los máximos depredadores, el terror, y era porque en esos años, en el Cámbrico, cuando comenzó a explotar la vida, en el mar había mucho animal tipo medusa, que no tenían invertebrados, que no tenían protección. Por lo tanto, este tipo de animales, la verdad es que son los primeros que tenían conchas, algo mineralizado, un escudo, y comenzaron en el fondo a depredar todo a su paso. Insisto, estamos hablando del Cámbrico, un momento, la historia muy lejana. Es más, solo un dato, estamos hablando de hace 500 millones de años. Es decir, nosotros, como especie humana, estamos más cerca de los dinosaurios que los dinosaurios de estos animales que poblaron primero las profundidades del mar. ¿Por qué es tan importante este descubrimiento de este fósil tan extraño? Y que se caracterizaban por ser los grandes depredadores marinos de ese momento. Este momento del periodo geológico fue muy importante porque es el momento en el que se desarrollaron todos los antepasados o ancestros de todos los filos, todas las familias y todos los grupos de seres vivos actuales, de animales actuales. Estos animales habitaban en mares muy someros y además se caracterizaban por tener un exoesqueleto mineralizado duro, es decir, eran similares a lo que hoy podríamos comparar como los camarones o otras faunas marinas que tienen un caparazón. Perfecta la explicación de esa paleoantropóloga que trabaja acá en nuestro país, ¿eh? Un saludo para Miriam. Seguimos avanzando, señor director, y aquí queremos entrar en contingencia tecnológica. Probablemente lo que estamos viendo acá es una imagen que es muy nostálgica para muchas personas. Hablamos de los trenes, hablamos de las locomotoras, que estamos acostumbrados a estos vehículos de carga que funcionan sobre rieles y que en general la única manera de hacerlos eficientes es teniendo muchos vagones, ¿no? Hablamos de muchos metros de vagones, ¿por qué no más de 1 kilómetro de vagones? De esa manera se hace eficiente. Aún así, este tipo de transporte de carga también genera muchos gases de efecto invernadero. Sin embargo, ¿qué pasa si hacemos un upgrade? Si lo actualizamos, ¿se podrá renovar este tipo de tecnología? Bueno, eso es lo que pensó un grupo de ingenieros que renunciaron a SpaceX, la empresa que estábamos hablando antes, ¿no?, de tecnología espacial, y dijeron: nosotros queremos darle un vuelco a esta tecnología, queremos traer de vuelta a los trenes, pero no cualquiera, cero emisión, que sean modulares, como estamos viendo en esta imagen. Una empresa que han fundado que se llama Parallel Systems, que dispone de estos especies de módulos pequeños, ¿no?, que funcionan de manera unitaria o se pueden unir a otra gran hilera, gran cantidad de otros módulos y hacer así un gran ferrocarril o un gran tren completamente eléctrico. Esta idea ha generado una cantidad de inversiones importantísima y es ideal, se podría aterrizar en todos los países que ya tengan infraestructura de ferrocarriles o que tengan una muy antigua y se pueda actualizar para trabajar en conjunto, por ejemplo, con los camiones, y de esa manera también evitamos la generación de un montón de toneladas de dióxido de carbono y revitalizamos muchas zonas. Esto podría servir, por ejemplo, para un país tan largo como nosotros, que tenemos tradición además de trenes en Chile. En Chile intentamos resolver antes un déficit de inversión en infraestructura de los trenes, en las líneas que tenemos, particularmente para llegar a los puertos.
Valparaíso está ocupada con un tren de pasajeros. San Antonio, una línea muy antigua. Tenemos que invertir primero en eso. Y lo segundo es hacer estas estaciones que propone el proyecto, que son muy interesantes, porque son estos puentes grúas que se desplazan y que permiten sacar la carga de los trenes para llevarla a los camiones, que siempre va a ser el destino final. Porque para llegar a la última milla del transporte se requiere entrar a la ciudad y para eso se requieren camiones. Cambiamos completamente de tema, hablemos del continente blanco, sí, de la Antártica, porque se llama así, evidentemente por la capa de hielo, ¿no? De hasta 2 kilómetros de profundidad que tienen en algunas zonas, 14 millones de kilómetros cuadrados de terreno, donde evidentemente el color predominante es el blanco. Por el momento, hace 90 millones de años, esto era una selva. Como la de Ecuador, por ejemplo. Pero bueno, es el pasado. ¿Por qué contamos todo esto? Porque hay un estudio que se ha publicado en la revista Current Biology que ha demostrado lo siguiente, y esto es una preocupación. Hay solamente 2 plantas que viven en esta zona del mundo, ¿no? En el continente blanco, pero que en los últimos años ha ido creciendo, ha ido poblando, ha ido invadiendo muchas más zonas a un ritmo mucho más rápido del esperado. Se ha triplicado la velocidad en que se están reproduciendo las únicas 2 plantas. Estamos viendo parte de eso, ¿no? Que parece como un moho y que está tiñendo de verde, con esta alfombra verde, algunas zonas costeras de la Antártica. Ahora, hay que ponerlo en dimensión. De estos 14 millones de kilómetros cuadrados, todavía la mayoría es hielo, pero hay zonas costeras y zonas donde el hielo ha retrocedido o se ha debilitado, donde estas especies están creciendo a un ritmo importante. Esto es un barómetro del cambio climático. Ustedes saben, por ejemplo, en las minas, los mineros usaban canarios para saber si es que había un gas tóxico. Bueno, la Antártica es como el canario de la mina, es decir, nos dice mucho antes que el resto cómo está impactando o cuánto está avanzando el cambio climático. Por lo tanto, esto, que es una señal pintoresca, la verdad es que es preocupante, tal como nos explicó un científico. Mira. No solamente está creciendo la superficie con cobertura vegetal en las costas antárticas, resultado de la expansión de las especies endémicas del continente, sino que también se teme que estas nuevas franjas de suelo, no cubiertas por hielo, sean aprovechadas por especies exóticas para comenzar la colonización del continente antártico. Y esto que viene es un tema muy relevante para todos, así que por favor escuche con atención. Todos conocemos a alguien con cáncer, ¿no? Una verdadera pandemia, ¿no? Que ha aumentado lamentablemente durante esta otra pandemia del coronavirus. Tener un diagnóstico temprano es muy importante, lo sabemos, pero también un tratamiento preciso es la clave. Puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Lamentablemente el 75% de los tratamientos no son muy efectivos hoy día, por eso hay tanta gente que se muere de cáncer. Sin embargo, hay una nueva tendencia que es la medicina de precisión, o en este caso, la oncología de precisión. En términos muy sencillos, esta es una enfermedad de los genes. Por lo tanto, hoy día existe la capacidad de hacer un perfil genético del crecimiento de los tumores. Si entendemos cuál es el perfil genético del tumor que yo particularmente tengo, también pueden redirigir la terapia para que funcione mucho mejor. Hay un estudio que hicieron científicos de la Universidad Mayor en Chile, y esto es muy importante, que demostró que de todos los tipos de cáncer que hay en Chile, un 37% de los pacientes podrían mejorar, y mucho, hoy día, su tratamiento oncológico si es que utilizan oncología de precisión. Escuche. Con esta modalidad, todos. Algunos van más avanzados que otros, pero todos. El cáncer en el fondo es una sola enfermedad, que es una enfermedad de los genes. Por lo tanto, en la medida que conocemos qué genes son los que están gobernando a ese cáncer, a eso se le llama mutaciones driver, entonces ya sabemos cuál es el pilar que lo sostiene y eso se puede destruir con una terapia molecular. Todos los tipos de cáncer pueden ser tratados con oncología de precisión. Consulte a su médico, esto es muy importante, la información es clave. Y para cerrar simplemente algo muy importante, porque se cumplió esta semana un año de una misión increíble de un científico robótico, el más avanzado hecho alguna vez por la historia del hombre, y que está hace un año recorriendo el suelo marciano. Así es, estamos hablando del Perseverance, que cumple un año, entonces ya ha logrado extraer algunas muestras, nos ha mandado imágenes increíbles del cráter en el que está, ha recorrido más de 4 kilómetros en este año, ha logrado a extraer un poco de oxígeno también de la atmósfera marciana, ha logrado hacer sobrevolar también el helicóptero, el Ingenuity, que iba a volar unas 5 o 8 veces. Bueno, ha volado 18 veces
Es decir, ha avanzado mucho y lo más importante es que ya ha recogido muestras del suelo marciano. Muestras que, recordemos, en algunos años más van a tener que ser recogidas por una nueva misión para ser traídas de vuelta a nuestro planeta y poder ser analizadas. La NASA y el JPL están celebrando entonces un año del Perseverance, el científico robótico más adelantado de la historia del planeta, que está allá conociendo lo que es la superficie de Marte. Con estas imágenes entonces y este cumpleaños llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro. Que tenga buenas noches.